El 14 de mayo de 2026, el gobierno de Estados Unidos puso una cifra encima de la mesa que casi nadie en Latinoamérica leyó como lo que era: 82%. Esa es la probabilidad de que un fenómeno de El Niño se forme en el Océano Pacífico Ecuatorial en las próximas semanas. Y en el momento en que ese número se hizo público, los periódicos lo archivaron como una noticia del clima. Un invierno más lluvioso en algún sitio, una sequía en otro. Algo para los gestores de embalses y los pronosticadores agrícolas. Quiero decirte con toda la claridad de la que soy capaz que esto no es una noticia del clima. Esto es una noticia sobre la comida que vas a poner en tu mesa el año que viene. Sobre el precio del kilo de tortillas en Ciudad de México. Sobre la fanega de arroz en Lima. Sobre el saco de frijol en Tegucigalpa. Sobre el café que toma una familia en Manizales. Y el continente no se ha enterado. Porque la última vez que el Océano Pacífico se configuró exactamente como lo está haciendo ahora, el año era 1877, y entre 5 millones y 13 millones de personas murieron en India, entre 9 millones y 13 millones en el norte de China, y en el nordeste de Brasil murieron entre 400.000 y 500.000 compatriotas latinoamericanos en lo que la historia recuerda como la Grande Seca. Y no fue porque una cosecha fracasara en un lugar, fue porque las cosechas fracasaron en todas partes al mismo tiempo. La pregunta sobre la que está construido este vídeo no es si el niño viene. La pregunta es si el sistema alimentario y económico de Latinoamérica fue silenciosamente construido sobre una suposición que el Pacífico está a punto de romper. Si un pronóstico que suena a ruido de fondo puede arrastrar una historia como esa, te conviene quedarte hasta el final. Tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte al canal, porque vamos a estar siguiendo este océano todo el verano. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y si el precio de los alimentos donde vives ya empezó a moverse. Vamos al grano. Parte 1. El Pacífico acaba de cambiar de idea. La mayoría de la gente que escuchó las palabras alerta de El Niño, esta semana las archivó en algún cajón del fondo de la cabeza, en el mismo cajón donde guardamos el pronóstico del tiempo, las cifras de polen, las cosas que conviene tener presentes, pero que en realidad no van a cambiar el día. Una alerta, algo a tener en cuenta. Probablemente quiera decir un invierno más húmedo por algún sitio o más seco por otro, y se fueron a hacer el resto del día. Quiero contarte con tanta calma y tanta claridad como pueda que esta es una de esas pocas veces en que el titular se queda corto frente a lo que pasa detrás, porque lo que se anunció esta semana no es realmente una noticia del clima, es una noticia sobre la comida y el continente no se ha enterado. El 14 de mayo de 2026, el Climate Prediction Center, el brazo del gobierno de Estados Unidos que vigila el Pacífico tropical para ganarse la vida, emitió una alerta de El Niño. Esa frase tiene un significado técnico muy concreto. Significa que ahora se espera que las condiciones que producen un El Niño se desarrollen y que la agencia quiere que todos los que dependen del pronóstico empiecen a prestar atención. Los números que vinieron pegados a la alerta no eran vagos. Pusieron la probabilidad de que las condiciones de El Niño aparecieran en la ventana mayo a julio en un 82%. Y pusieron la probabilidad de que esas condiciones siguieran instaladas durante el corazón del invierno, diciembre de 2026, hasta febrero de 2027, en un 96%. Lee esas dos cifras otra vez, porque están haciendo mucho trabajo en silencio. 82% de que llegue en cuestión de semanas. 96% de que, una vez que llegue, se quede hasta el invierno. Esto no es un quizás. Esto es un pronóstico inclinándose con fuerza en una dirección. Y la gente que emite estas cifras no se inclina si el océano no se lo está diciendo. Y aquí viene la parte que lo hace todavía más extraño. A mediados de mayo, el océano y la atmósfera seguían oficialmente en un estado llamado ENSO neutral. Ni el niño ni la niña. El punto intermedio.
El sistema está parado en el umbral con la mano en el picaporte, pero todavía no ha cruzado. La lectura semanal más reciente de temperatura en el tramo clave del Pacífico ecuatorial que vigilan los pronosticadores estaba en torno a 0,4 °C, por encima de lo normal. Eso sigue dentro de la banda neutral. No ha cruzado la línea que convertiría esto en un El Niño oficial, pero la dirección no admite dudas. El Pacífico se pasó más de un año en un estado frío, inclinado hacia la niña, y ahora, por primera vez en más de un año, se ha dado la vuelta. Cambió de idea. Y cuando el Pacífico cambia de idea, el resto del planeta tarde o temprano tiene que seguirle el juego. Antes de seguir, tengo que llevarte a un trozo pequeño de contabilidad técnica, porque si no lo hago, un número que puede que veas en algún otro lado no va a cuadrar con la historia que te estoy contando, y no quiero que te quedes confundido. Durante décadas, la herramienta principal que los científicos usaban para declarar oficialmente un El Niño o una La Niña era algo llamado el índice oceánico del Niño. Lo puedes imaginar como el termómetro colgado del lado del Pacífico. Cuando ese termómetro marcaba lo suficiente durante el tiempo suficiente, era el Niño. Cuando marcaba lo bastante frío durante el tiempo suficiente, era la Niña. Sencillo, fiable, el estándar de una generación entera. Pero había un problema con ese termómetro. El problema era el muelle del que colgaba. El océano entero se ha estado calentando. Año tras año, la temperatura de fondo del Pacífico ha ido reptando hacia arriba. Y eso significaba que el viejo umbral del Niño cada vez era más fácil de cruzar. No porque la señal del Niño se estuviera haciendo más fuerte, sino simplemente porque el agua contra la que se medía ya partía de más caliente. Imagínate intentar medir hasta dónde sube la marea marcando el nivel del agua sobre el muelle, mientras el propio muelle se va hundiendo poco a poco en el fondo. Al cabo de un rato, tus mediciones dejan de hablarte de la marea y empiezan a hablarte del muelle. Así que en febrero de 2026, el Climate Prediction Center retiró el viejo índice y lo reemplazó por uno nuevo, llamado Índice Oceánico Relativo del Niño. La nueva herramienta hace algo que la vieja no hacía. Le resta a la lectura el calentamiento general del océano del planeta. Lo que queda es la señal del Niño en sí, limpia, separada del calentamiento sobre el que venía cabalgando. Es un termómetro mejor, montado en un muelle que ya no se hunde. Para lo que nos interesa hoy, la consecuencia práctica es esta. La razón por la que puede que oigas describir el Niño cuidadosamente en términos de una alerta y de probabilidades, en vez de como un número único que acaba de pasar de negativo a positivo, es en parte porque la manera oficial de medirlo cambió hace 3 meses. Pero la verdad física que hay debajo no ha cambiado en absoluto. El Pacífico ecuatorial se ha vuelto cálido, la fase fría se acabó, y las agencias ahora describen ese giro a través de una alerta, porque la alerta es la forma honesta de describir un sistema parado en el umbral. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone genuinamente interesante, porque la superficie del océano es solo la mitad de la imagen. Y francamente es la mitad menos importante. La señal real, la que los pronosticadores están escuchando de verdad, está pasando por debajo, fuera de la vista, debajo de las olas. El Climate Prediction Center informó que el índice que mide la temperatura por debajo de la superficie del Pacífico ecuatorial lleva subiendo 5 meses consecutivos. 5 meses seguidos, calentándose ahí abajo donde no puedes verlo. Y el motor que lo impulsa tiene un nombre estupendo, una onda de Kelvin descendente. Déjame explicarte qué es eso sin la jerga, porque importa. Imagínate un pulso enorme y lento, de agua tibia moviéndose de oeste a este a lo largo del ecuador, pero moviéndose por debajo de la superficie en vez de encima. Es como una marejada, viajando bajo una manta. No puedes ver el agua caliente en sí, pero está ahí, deslizándose hacia el este a 100 o 250 metros de profundidad. Y el agua dentro de ese pulso ahora mismo va de 6 a 7 grados centígrados por encima de lo normal. Esa es una anomalía enorme. Eso no es un empujón. Eso es un tren de mercancías cargado de calor,
moviéndose hacia el Pacífico Oriental, justo debajo de la línea de visión. El Servicio Meteorológico Nacional del Perú, el SENAMGI, lleva semanas vigilando precisamente esto. El Comité Multisectorial Peruano del Fenómeno El Niño, el ENFEN, identificó 3 ondas Kelvin cálidas avanzando en milímetros, dirección a las costas de Ecuador y del norte del Perú, con llegada estimada a mediados de mayo, y proyecta que la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano se eleve entre 2 y 2,4 grados centígrados por encima de lo normal. Esto es lo que los pronosticadores quieren decir cuando dicen que el combustible ya está en el depósito. El Niño, en su núcleo, es el océano liberando una cantidad inmensa de calor almacenado hacia la atmósfera. Y el calor que conduciría a un evento mayor está ahora mismo ya cargado en el Pacífico. Ya está ahí. Múltiples análisis independientes han mirado la magnitud de ese calor por debajo de la superficie y la han comparado con los grandes eventos de El Niño del registro moderno. Y la comparación a la que siguen llegando inquieta. La cantidad de calor montada en el océano ahora mismo está en la misma clase que las fases iniciales de 1997 y 2015. Esos 2 años produjeron los 2 eventos de El Niño más fuertes jamás registrados. El combustible que los movió es el tipo de combustible que está hoy en el Pacífico. Y si el calor ya está cargado, ¿por qué esto sigue siendo solo una alerta? ¿Por qué el sistema está en el umbral en vez de haberlo cruzado? Aquí tengo que ser completamente honesto contigo, porque la respuesta honesta es también la respuesta interesante. La pieza que falta es la atmósfera. El Niño no es solo agua tibia. Es una sociedad. El océano y los vientos tienen que empezar a trabajar juntos, reforzándose mutuamente en un bucle de retroalimentación. Normalmente, los vientos alisios soplan por el Pacífico tropical de este a oeste, amontonando el agua tibia en el lado occidental. Para que El Niño completo se asiente, esos vientos alisios tienen que aflojarse, y al aflojarse, el agua tibia se desplaza hacia el este. Y ese calor debilita más los vientos, y los vientos más débiles dejan pasar más agua tibia, y así, una y otra vez, cada paso amplificando el siguiente. Eso se llama acoplamiento. El océano habla, la atmósfera responde, y escalan juntos. A mediados de mayo, el océano ya ha hablado en voz alta con ese tren de calor por debajo de la superficie, pero la atmósfera solo ha respondido parcialmente. El acoplamiento todavía no ha terminado de cerrarse, y hasta que se cierre, el sistema sigue en el umbral. Ayuda a entender el ritmo más grande del que forma parte esto, porque El Niño no es un suceso aislado que aparece de la nada. Es una fase de un ciclo, una oscilación lenta que el Pacífico tropical lleva ejecutando desde donde podemos reconstruir hacia atrás. Los científicos llaman al ciclo completo ENOS, El Niño Oscilación del Sur, y tiene 3 estados. Está la Niña, la fase fría, cuando los vientos alisios soplan fuertes y el agua tibia está empujada con fuerza contra el Pacífico occidental y el lado oriental corre frío. Está el estado neutral, el punto intermedio, donde técnicamente todavía estamos. Y está El Niño, la fase cálida, cuando los vientos se aflojan y la tibieza inunda hacia el este. El sistema respira entre estos estados, no con un calendario limpio, sino con un ritmo flojo que tiende a ir de 2 a 7 años. Lo que hace significativo este momento no es solo que viene El Niño, es que el Pacífico se pasó un tramo largo y sostenido en el lado frío del ciclo, inclinado hacia la Niña, y ahora está oscilando con fuerza al otro lado, una fase fría larga seguida de un giro brusco hacia lo cálido. Ese es un patrón con historia, y como verás cuando lleguemos a 1877, es un patrón al que conviene prestar mucha atención. Hay una cosa más que conviene entender sobre por qué el Pacífico Oriental importa tanto geográficamente. El tramo de océano que los pronosticadores vigilan con más atención está sobre el Ecuador en el Pacífico Central y Oriental. Y la razón por la que una anomalía de temperatura ahí tiene consecuencias globales tan desproporcionadas es que esa es la parte del planeta donde el océano y la atmósfera
están más acoplados de entrada. El Pacífico tropical es la mayor región fuente única de calor y humedad que mueve la circulación atmosférica global. Es, en un sentido muy real, el termostato del planeta y al mismo tiempo su bomba. Así que cuando ese tramo específico de agua se calienta 1 o 2 grados, eso no es un suceso local, es un cambio en el panel de control. El resto de la atmósfera tiene que responder, porque la atmósfera está aguas abajo de ese océano. Esa es la razón física por la que una alerta emitida para una porción de Pacífico ecuatorial se entiende correctamente como una alerta emitida para todo el tiempo meteorológico del planeta. Esa es la incertidumbre genuina en este pronóstico, y no voy a maquillarla, porque el canal no hace eso. El calor es real, la alerta es real, el 82% es real. Pero si esto se convierte en un El Niño modesto o en un monstruo, depende de una conversación entre el océano y el cielo que apenas ha empezado. Así que la alerta está emitida, el océano está cargado, los pronosticadores se inclinan con fuerza y la pregunta obvia, la que casi ninguna cobertura responde de verdad, es esta. Una alerta, ¿para qué exactamente? ¿Qué es lo que nos están diciendo que vigilemos? La respuesta refleja es lluvia o sequía, o un invierno más húmedo o uno más cálido. Pero esa respuesta refleja, no es lo que debería tener tu atención. Lo que debería tener tu atención no tiene casi nada que ver con el clima fuera de tu ventana, y todo que ver con algo en lo que la mayoría no pensamos jamás, hasta el año en que nos obligan. Y para entender qué es eso, tenemos que hablar de cuánta fuerza puede llegar a tener esta cosa, porque la diferencia entre un niño normal y uno grande no es una diferencia de grado, es una diferencia de tipo. Parte 2. ¿Qué tan fuerte y por qué importa? Hay una tentación, cuando uno mira el pronóstico de un El Niño, de tratar la fuerza como si fuera un dial, un poco más, un poco menos, un grado por aquí, un grado por allá, como si la diferencia entre un evento débil y uno fuerte fuese solo cuestión de subir el volumen. Quiero desmontar esa idea ahora mismo porque está equivocada, y lo equivocada que está es la razón por la que existe este video. La diferencia entre un niño normal y un superniño no es la diferencia entre fuerte y más fuerte, es la diferencia entre un patrón regional de tiempo meteorológico y uno planetario. Es una diferencia de tipo, no de grado, y el pronóstico para 2026 está sentado justo encima de la línea de falla entre los dos. Mira lo que el pronóstico dice de verdad. El Climate Prediction Center, en su evaluación de mediados de mayo, puso las probabilidades de que el evento alcance una intensidad fuerte o muy fuerte para octubre en aproximadamente el 65%, con probabilidades casi iguales, en torno al 25% cada una, de que el evento alcance su pico como muy fuerte, fuerte o moderado durante noviembre de 2026 a enero de 2027. En lenguaje plano, el pronóstico federal estadounidense considera ahora un superniño, uno con anomalías de temperatura del Pacífico ecuatorial central, de al menos 2 grados centígrados, como el resultado individual más probable para finales de este año. Esa misma cifra de 1 en 3 para un evento súper había subido desde aproximadamente 1 en 4 un mes antes. Las probabilidades de un monstruo no se están manteniendo estables, están subiendo. Y luego está el modelo europeo, el del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio, el ECMWF, que ha sido el más agresivo de los principales sistemas de pronóstico. Su pronóstico, actualizado del mes de mayo, asignó al escenario de superniño una probabilidad cercana al 100%. Déjame desempaquetar lo que es un ensamble. ¿Por qué importa? Un pronóstico moderno no es una predicción. Son docenas de predicciones corridas con condiciones iniciales ligeramente distintas. Y uno mira la dispersión de dónde aterrizan. Para el modelo europeo, aproximadamente la mitad de los miembros del ensamble superaban los 2,5 grados centígrados por encima de lo normal para octubre. Los miembros individuales, para septiembre, abarcaron un rango entre aproximadamente 1,7 y aproximadamente 3,3 grados por encima de lo normal. La media de todos esos miembros apuntaba hacia algo cercano a 3 grados
para finales de 2026. Y necesito que entiendas lo que un valor cerca de 3 grados significaría. Pondría a este niño en la misma conversación que los eventos más fuertes jamás registrados. No un niño fuerte, uno de los más fuertes, sin matices. La Organización Meteorológica Mundial, que mezcla muchos modelos de muchos países, tiene su media multimodelo, acercándose a 1,5 grados para mediados del verano boreal, con lo que describe como una trayectoria ascendente casi unánime. Sistema distinto, método distinto, misma dirección, hacia arriba. Conviene ir despacio sobre lo que esos números umbral significan de verdad, porque las categorías no son arbitrarias y el salto entre ellas es donde vive el peligro. Los pronosticadores generalmente describen un niño como débil cuando la anomalía pico está alrededor de medio grado a 1 grado por encima de lo normal. Moderado va de 1 a 1,5, fuerte de 1,5 a 2. Y muy fuerte o súper es la categoría por encima de 2 grados. El evento de 1997 a 1998 alcanzó su pico por encima de 2,5. El de 2015 a 2016 alcanzó su pico en el mismo rango. Esos son los monstruos de referencia, los eventos con los que la gente del campo todavía mide a los demás. Y el pronóstico de 2026, con la NOAA dando un 1 en 3 a cruzar el umbral súper de 2 grados y la media del modelo europeo apuntando cerca de 3, no está pronosticando un evento débil que pueda volverse interesante. Está pronosticando un evento cuyos resultados más probables se sientan en la franja fuerte a muy fuerte, con una cola real y creciente, alcanzando territorio de los peores eventos del registro moderno. Quiero darte un pedazo más de contexto físico, porque explica por qué los pronosticadores se están tomando la señal por debajo de la superficie tan en serio como se la toman. La razón por la que ese tren de mercancías de agua tibia bajo el Pacífico importa tanto es que el calor en la superficie por sí solo es frágil. Una mancha de agua tibia en la superficie puede ser mezclada por un tramo de vientos fuertes, enfriada por unas semanas nubladas, borrada antes de convertirse en un evento. Pero el calor almacenado a 100 o 200 metros está aislado, está protegido del clima de día a día, se sienta ahí, depositado, esperando y solo puede ir en una dirección, hacia arriba y hacia el este dentro del evento. Cuando los pronosticadores ven 5 meses consecutivos de subida en ese índice subsuperficial y agua de 6 a 7 grados por encima de lo normal, montada bajo la superficie, lo que están viendo no es una casualidad frágil de superficie. Están viendo una señal comprometida, un embalse de calor que ya ha sido depositado y ahora tiene que gastarse. Esa es buena parte de la razón por la que la alerta carga las probabilidades que carga. El océano, en cierto sentido, ya ha tomado gran parte de su decisión. Lo que queda abierto es con cuánta violencia gasta lo que ha depositado. Ahora tengo que hacer algo aquí que considero importante porque, si no lo hago, vas a entrar a Internet después de este video y vas a ver afirmaciones que no cuadran con lo que te acabo de contar. Y quiero que sepas distinguir. Hay una oleada de contenido circulando ahora mismo en redes sociales y en cierto nivel de páginas web que afirma cosas como 100% de certeza de un superniño, o todos los modelos en perfecta unanimidad, o un evento garantizado que romperá todos los récords. Quiero ser muy claro. Eso no es lo que dice la NOAA. Eso no es lo que dice el Centro Europeo. Eso no es lo que dice la Organización Meteorológica Mundial. El Centro Europeo, en sus propias comunicaciones públicas, ha declarado llanamente que existe un consenso fuerte de que se desarrollará un niño, pero no existe unanimidad de que el resultado de alta intensidad sea seguro. Y la dispersión entre los propios miembros del ensamble significa que no se puede dar de manera fiable un valor pico preciso. La versión honesta y defendible de este pronóstico no es 100% de nada. La versión honesta es esta. El niño fuerte y posiblemente capaz de romper récords es probable y alcanzaría su pico cerca del cambio